señoras diputados, compañeros diputadas presentes. Con el permiso de la mesa directiva. Diputada Guadalupe Vázquez Jacinto, presidenta de la mesa directiva, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la 16ª legislatura al Congreso del Estado de Baja California Sur. Honorable Asamblea. Diputada María Luisa Trejo Piñuelas, integrante de la fracción parlamentaria de Morena. Conforme a las facultades que me otorga la fracción segunda del numeral 57 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur y el artículo 100, fracción segunda, relativo a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, respetuosamente presento. Iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforma el primer párrafo al artículo 192 y el primer párrafo al artículo 194. Permítame, diputada. Le solicito de la manera más respetuosa puedan guardar silencio, ya que la diputada María Luisa está usando la tribuna. Adelante. Gracias, presidenta. Ambos del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur. Objeto de la iniciativa. La presente iniciativa tiene como objeto colocar en el plano de igualdad a la mujer y al hombre respecto a la administración de la sociedad conyugal cuando se omita la determinación voluntaria del cónyuge que la administrara. En mérito de lo anterior, someto a la consideración de las diputadas y diputados de este órgano legislativo la siguiente exposición de motivos. Como legisladora, es de imperiosa necesidad estar atentos a los criterios que emiten los órganos encargados de impartir justicia constitucional y que legalmente se encuentran facultados para interpretar el derecho, ya que sus criterios jurídicos que de ellos emanan, sin duda, son fuente indirecta para la creación legislativa. En particular, llamó la atención de la suscrita legisladora el criterio jurídico asentado en la tesis aislada con los siguientes datos de identificación. Registro digital 2026-031, instancia tribunales colegiados de circuito, 11ª época, materias, constitucional, tesis, entre paréntesis, quinta región, quinto 1C, entre paréntesis, 11ª, que fue emitida por el quinto tribunal colegiado de circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región con residencia en La Paz, Baja California Sur. Esta tesis de reciente publicación lleva por rubro sociedad conyugal, el artículo 192 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, al excluir a la mujer casada de su administración o representación ante la falta de capitulaciones matrimoniales, contravienen los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación. Como es de apreciarse en la misma, se analiza el artículo 192 del Código Civil de nuestro Estado y se determina que éste contraviene los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación, motivo por el cual considero relevante el criterio plasmado en la misma. En la tesis de referencia en la que se hace mención en la signosis de hechos, en primer término, lo siguiente: que con motivo de un juicio ejecutivo mercantil, la quejosa, ostentándose como tercera interesada, reclamó la omisión del emplazamiento al juicio, el embargo trabado sobre un bien inmueble y su ejecución. Que en relación a dicha petición de amparo se determinó lo siguiente: el juez de distrito sobreseyó el juicio al considerar que ella fue representada por su cónyuge. En revisión, reclamó la inconstitucionalidad del artículo 192 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, que dio sustento a la sentencia recurrida. En la tesis en estudio, el referido tribunal estableció como criterio jurídico literalmente lo siguiente: este tribunal colegiado de circuito determina que el artículo 192 citado, que excluye a la mujer casada de la administración o representación de la sociedad conyugal ante la falta de capitulaciones matrimoniales, contraviene los derechos a la igualdad y a la no discriminación,
pues tiene el efecto de denegar autonomía legal a la mujer casada, lo que deriva de una disminución de su capacidad jurídica para invocar pretensión judicial de sus derechos. En el mismo órgano, en el apartado de justificación de la tesis ya invocada, señaló lo siguiente: lo anterior porque el citado precepto, al establecer que, ante la falta de capitulaciones matrimoniales, corresponde al marido ejercer la administración de los bienes de la sociedad conyugal, contraviene los artículos 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues genera un desequilibrio en los derechos y deberes de los cónyuges basada en una categoría sospechosa, distinción por razón de sexo, que carece de objetividad y razonabilidad, debido a que deriva de una existencia de una discriminación normativa directa sin perseguir una finalidad constitucionalmente válida, que contraviene los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación. Al respecto, considero que este criterio nos proporciona una orientación legislativa de suma importancia en relación a la constitucionalidad de la norma que fue de análisis en el tribunal colegiado, ya que efectivamente el citado artículo 192 del ordenamiento jurídico en comento dispone actualmente en su primer párrafo que la representación de la sociedad corresponde al cónyuge que ambos determinen en las capitulaciones, pero en caso de omisión se entenderá que el administrador es el marido. En efecto, coincido que la porción normativa que establece que en caso de omisión, entre paréntesis, de la administración del administrador, se entenderá que el administrador es el marido. No privilegia la igualdad entre el hombre y la mujer, discriminando a la mujer por su condición de género, ya que la norma coloca al hombre de facto como el más capaz de administrar la sociedad conyugal. Esta situación también trae consigo que la mujer se encuentra en una situación de desventaja en la defensa jurídica de los bienes que conforman la sociedad conyugal y también permite que el cónyuge varón pueda celebrar actos jurídicos en detrimento de la sociedad conyugal al amparo de dicha norma. En relatadas circunstancias, considero proponer, siguiendo la línea de interpretación constitucional referida de la citada norma, su modificación para colocar en un plano de igualdad al hombre y a la mujer en relación a la administración de la sociedad conyugal. Con la misma intención, se propone, a efectos de proteger la sociedad conyugal, la reforma al primer párrafo del artículo 194 del Código Civil para el Estado de Baja California Sur, que en el caso de enajenación de bienes inmuebles también sea obligación de los notarios hacer constar en las escrituras correspondientes si estos fueron o son adquiridos por uno solo de ellos y forman parte de su patrimonio exclusivo o, en su caso, si forman parte de la sociedad conyugal, de conformidad con lo dispuesto en las capitulaciones matrimoniales respectivas o, en su caso, a las reglas supletorias contenidas en el capítulo 6 de este título, con lo cual reforzaría normativamente lo establecido en el segundo párrafo, que establece que ninguna enajenación o gravamen de los bienes sociales que haga un cónyuge en contravención de la ley o en fraude del otro perjudicará a éste o a sus herederos. En relación a lo propuesto, me permito insertar cuadro comparativo para ilustrar cómo quedarían las modificaciones en relación con la norma actual vigente. Texto actual, artículo 192. La representación de la sociedad corresponde al cónyuge que ambos determinen en las capitulaciones, pero en caso de omisión se entenderá que el administrador es el marido. Texto propuesto, artículo 192. La representación de la sociedad corresponde al cónyuge que ambos determinen en capitulaciones, pero en caso de omisión se entenderá que ambos la administrarán. Artículo 194. Cuando los cónyuges durante la vigencia de su matrimonio adquieran bienes inmuebles, será obligación de los notarios públicos hacer constar en la escritura correspondiente si estos son adquiridos por uno solo de ellos
y forman parte de su patrimonio exclusivo o en su caso si forman parte de la sociedad conyugal de conformidad a lo dispuesto en las capitulaciones matrimoniales respectivas o en su caso a las reglas supletorias contenidas en el capítulo 6º de este título. Artículo 194. Cuando los cónyuges durante la vigencia de su matrimonio adquieran o enajenen bienes inmuebles, será obligación de los notarios públicos hacer constar en la escritura correspondiente si estos son o fueron adquiridos por uno solo de ellos y forman parte de su patrimonio exclusivo o en su caso, si forman parte de la sociedad conyugal, de conformidad a lo dispuesto en las capitulaciones matrimoniales respectivas o en su caso, a las reglas supletorias contenidas en el capítulo 6º de este título. Es importante mencionar que con esta propuesta legislativa tiene como fin primordial perfeccionar y a reconstruir el ordenamiento jurídico, observando nuestra encomienda constitucional de que en el ámbito de nuestra competencia tenemos la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, lo cual el legislador garantiza modificando o perfeccionando la legislación para que esté de acuerdo a nuestra Constitución y así evitar que sea cuestionada en cuanto a su validez. Finalmente, espero que con estas modificaciones procuremos un avance más como legislatura en garantizar y colocar en un plano de igualdad jurídica a la mujer y el hombre. Por lo antes expuesto y fundado, solicito respetuosamente a las legisladoras y legisladores su voto aprobatorio al siguiente proyecto de decreto. El Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur decreta: se reforma el primer párrafo al artículo 192 y el primer párrafo al artículo 194, ambos del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur. Artículo único. Se reforma el primer párrafo del artículo 192 y el primer párrafo del artículo 194, ambos del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, para quedar como sigue. Artículo 192. La representación de la sociedad corresponde al cónyuge que ambos determinen en las capitulaciones, pero en caso de omisión se entenderá que ambos la administrarán. Artículo 194. Cuando los cónyuges durante la vigencia de su matrimonio adquieran o enajenen bienes inmuebles, será obligación de los notarios públicos hacer constar en la escritura correspondiente si estos son o fueron adquiridos por uno solo de ellos y forma parte de su patrimonio exclusivo o en su caso, si forma parte de la sociedad conyugal de conformidad a lo dispuesto en las capitulaciones matrimoniales respectivas o en su caso a las reglas supletorias contenidas en el capítulo 6º de este título. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur. Segundo, se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente decreto. Dado en la Sala de Sesiones José María Morelos y Pavón del Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur a los 11 días del mes de abril del año 2023. Atentamente, diputada María Luisa Trejo Piñuelas. Por su atención, muchas gracias. De conformidad con lo dispuesto por la fracción primera de los artículos 45 y 46 de la Ley